Cordiales saludos. Y hoy tenemos a una invitada seguramente muy conocida en el mundo de la inmigración en las Islas Baleares. Ella es Antonia Martín, la regidora de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Palma y candidata de Podemos al Parlamento Balear. Doña Antonia Martín, muy buenas tardes y ¿cómo está usted? Hola, muy buenas tardes, encantada de estar aquí en Baleares sin Fronteras. Bueno, ¿qué balance puede hacer ya? Nos aproximamos al cierre de la legislatura. Y no solamente la podemos ver o la hemos visto en el tema de salud y consumo, que desde luego vamos a tratar, sino que ha sido muy proclive o muy hiperactiva en el tema de la integración, ¿no? Sí, bueno, yo desde siempre he estado vinculada al ámbito de las personas migradas. Mis padres llegaron de fuera, de la península, vinieron aquí a trabajar y se conocieron aquí. Y desde siempre he tenido ese interés, y especialmente con la comunidad latina, pues siempre que me invitan o tengo conocimiento de algún acto, pues sean días patrios o sean festividades, o por desgracia alguna actividad que hemos tenido que hacer, ¿no? Para recoger fondos para alguna catástrofe natural en los últimos años, pues siempre ha contado con mi presencia y con mi apoyo. Siempre, por ejemplo, la hemos escuchado hablar y en las redes es muy participativa, por ejemplo, hablando del continente africano. ¿Y por qué no citar esta frase de Mustafa Bol Harrak? Él es el presidente de Almagreb, que por cierto ya estuvo aquí en Charlas en nuestro programa. La gente seguirá emigrando a Europa mientras la miseria y la dominación de las dictaduras continúen en el continente africano. ¿Qué opina? Pues estoy absolutamente de acuerdo. En tanto en cuanto no haya libertad y no haya forma de tener una vida digna en determinados países, lógicamente la gente continuará emigrando. Nadie se va de su país si está a gusto, si tiene trabajo, si tiene condiciones de seguridad, si se respeta su orientación sexual. Nadie escapa, nadie huye, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto no haya libertad y no haya unas condiciones de subsistencia básicas, por descontado que la gente seguirá emigrando. Y desde los países que se está explotando a estos ámbitos, ¿no? A los países africanos, extrayendo recursos naturales, etcétera, pues también tenemos responsabilidad en lo que está pasando allí. Alex Pomar es nuestro colaborador. Muy buenas tardes, Alex. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, pues cedo el testigo para que preguntes a Antonio. Tenemos, como hemos dicho, una candidata al Parlamento Balear, una legislatura movida y una pre-campaña que todavía no empezó oficialmente, pero que está por comenzar. ¿Cómo se prevén estos meses? Tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones generales, luego el superdomingo. ¿Cómo se prevé? Bueno, pues habrá con un trabajo intenso, pero yo creo que aquí se va a notar realmente, y sobre todo en Baleares, quiénes hemos estado del lado de los diferentes colectivos, quiénes hemos estado realmente en la lucha en las calles y dando apoyo a todas esas reivindicaciones, y quiénes se apuntan el último día para ver si pueden sacar algún tipo de provecho, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta ese trabajo, ese esfuerzo, y quien de repente aparece solamente para hacerse la foto. Creo que tenemos ciudadanos y ciudadanas en nuestras islas que realmente son inteligentes y que van a saber quién va en serio y quién realmente solamente va de farol. Antonia, la izquierda está tan debilitada no solamente a nivel nacional, sino en Baleares, como la pintan. ¿Ustedes están debilitados? No, yo creo que no. Estoy absolutamente segura de que no. Tenemos un trabajo que ha sido coherente en la defensa de los derechos sociales. Hemos aprobado recientemente una ley de vivienda, por poner un ejemplo de un problema que es grave en nuestra comunidad autónoma y sobre todo en Palma, donde los precios de los alquileres siguen subiendo sin parar. Y creo que tenemos también otras acciones que hemos llevado a cabo que también son importantes. No creo que la izquierda esté de bajón, como comentabas ahora, ni muchísimo menos. Tenemos claro nuestro programa. Nosotros en concreto tenemos a Juan Pedro Illanes en la lista del Parlamento, que es un candidato excepcional, muy destacado por su lucha contra la corrupción, y tenemos un gran equipo que en estas elecciones aspira a sacar unos buenos resultados y a poder gobernar en el Parlamento, claro que sí. Pero hay autocrítica. Sí, tiene que haberla. Tenemos que saber
cómo llegar mejor y qué cosas se podrían haber hecho diferente. Eso sí que lo tenemos que hacer. Y hablo de vivienda, pero también, por ejemplo, en educación. Todavía hay chavales y chavalas que están estudiando en barracones y eso no se puede tolerar. En Baleares siglo XXI hay que invertir más en educación. Tenemos que tener espacios dignos para que los maestros, las maestras puedan trabajar y para que nuestros niños y niñas puedan adquirir estos conocimientos y realmente ir encaminados ya hacia un futuro mejor. ¿Qué opina, por ejemplo? ¿Qué opina cuando dicen que los tratan de buenistas, de progresistas, de comunistas, de que han fracasado absolutamente? No, yo creo que lo que estamos haciendo es luchar por la gente y hay sectores determinados que tienen interés en este discurso, ¿no? Yo creo que me conoces, mi trayectoria me avala, cuando defiendo algo lo defiendo con todo el tesón del mundo y con toda la coherencia para ponerlo en práctica. Estuvimos con Jorge Campos, aquí le hicimos una entrevista. Jorge Campos, para quien no sabe, es el presidente de Vox, es un partido político que también aspira aquí a ganar curules, al Ayuntamiento de Palma, a los diferentes consejos. Me decías extra micrófono, pues, ¿qué opinas de la entrevista, de las declaraciones que dio? Bueno, yo creo que hay que mirar hacia el futuro y no mirar hacia atrás. Y a mí me pareció un discurso no solo de ultraderecha, sino anclado en el pasado, ¿no? Incluso con unos dejes coloniales de un país que hace siglos que ya quedó atrás. Y sobre todo, cuando hablamos de derechos humanos, parece que no se haya dado cuenta de que hay una declaración universal, ¿no? Porque bueno, cuando hablaba de la inmigración, hablaba constantemente de personas ilegales y con una absoluta falta de empatía. La verdad es que sentí a partes iguales, diría, dolor de oír aquello que se estaba diciendo, indignación, porque no se puede tratar así a las personas, dejando a colectivos enteros al margen. Y después, tengo que decirlo también, vergüenza de que un compatriota pueda hacer este tipo de afirmaciones. Hablábamos ahora del tema de inmigración. Antes comentaba que se tiene que intentar la solución en el país de origen. ¿Cómo se afronta el tema de la inmigración irregular? Sobre todo para esta campaña. Hablaba también Mustafa en la anterior entrevista que el tema de la inmigración se está cogiendo como el caballo de batalla en todos los partidos para ganar o perder votos. ¿Cómo se va a tratar la inmigración, el tema de la inmigración? Bueno, personalmente para mí la situación de las personas migradas no es un tema para ganar votos. Desde siempre he defendido que todas las personas tenemos que tener los mismos derechos. No es una cuestión de fronteras ni de DNIs. Tenemos que intentar, por ejemplo, hablábamos hace un rato, ¿no?, de sanidad. La sanidad debe ser universal, accesible para todas las personas. Cuando hablamos de educación, todos los niños y niñas tienen que tener la posibilidad de poder acceder al sistema educativo. Cuando hablamos de derechos laborales, etcétera, ¿no? Tenemos que enfocarnos a las personas. Si queremos una sociedad mejor, tenemos que atender a todas y cada una de las personas. Y hay que invertir recursos ahí, y eso es innegable. También hay que luchar contra prejuicios y estigmas. Cuando se habla de inmigrantes, se suele hablar o conceptualizar como los inmigrantes pobres, no se habla de procedencia europea. A ver, migrante por definición es la persona que se ha ido de un país a otro. Y ahí no hay que hacer este tipo de distinciones que se hacen por parte de algunos partidos políticos, desgraciadamente, en sentido peyorativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que trabajar para que realmente lo que se llaman políticas de integración, etcétera, estén en el día a día, en nuestra cotidianidad, y tenemos que recordar que también España fue un país emisor de migrantes, ¿eh? No solo hablo de la posguerra, sino muchos años después. Y sobre todo Latinoamérica fue acogedora con todas aquellas personas que fueron hacia allá. Entonces tenemos que tener memoria, no repetir errores del pasado y sobre todo luchar por los derechos sociales en el siglo XXI, porque tenemos que aspirar a eso, a un país de futuro y no volver hacia atrás. El tema que le apasiona a Antonia, el tema de la sanidad, desde luego, regidora de salud y consumo del Ayuntamiento de Palma. Y hablando de sanidad y de esta ley en la cual pues se le quitaba el derecho a la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, en situación irregular, ahora ya la tienen.
¿Qué opina de todo este tema de la universalidad de la asistencia sanitaria y sobre todo de que cuando hablamos de salud hay extranjeros que provienen de la Comunidad Europea, son extranjeros cuando vienen a hacer uso de la salud aquí de España, pero somos inmigrantes, los de Sudamérica o los de África, cuando hacemos también ese mismo uso, ¿no? Bueno, hablaba antes de Sí. la cuestión de los prejuicios, ¿no? Cómo usamos el lenguaje y ese lenguaje viene cargado con una cierta, bueno, con unos términos más o menos peyorativos. Vamos a ver, el Real Decreto 16/2012 eliminó la asistencia sanitaria para muchísimas personas, no solamente migradas, sino también, por ejemplo, estudiantes españoles que estaban en otros países o también para mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Aplicó, de repente recortó unos derechos que estaban recogidos en España desde el año 86 con la Ley General de Sanidad. Entonces fue un hachazo a los derechos civiles de las personas en nuestro país. Eso no debe volverse a repetir. Desde Podemos, uno de los elementos que pusimos de negociación con el Gobierno del Estado para poder aprobar los presupuestos fue el retorno de los derechos sanitarios para todas y cada una de las personas. Para nosotros es uno de los ejes fundamentales, el derecho a la sanidad accesible para todas las personas. Pero se puede volver a repetir, ¿no? En el caso de que, dependiendo del resultado de las elecciones, porque tenemos en cuenta que podríamos hablar en España de más de 1 millón de personas que están en situación irregular. Sí, por parte de Podemos entendemos que todas y cada una de las personas deben tener acceso a la sanidad. Es una cuestión básica de derechos humanos, por una parte. Si nos ponemos en términos pura y exclusivamente sanitarios, también hay muchísimos estudios que avalan el por qué debemos atender a todas y cada una de las personas, y en términos económicos también, pero para nosotros lo más importante es que es un derecho básico de la persona y además está recogido en nuestra Constitución. Siempre hablamos también de sanidad. Es una de las luchadoras, por ejemplo, del tema de Sonespaces, y la vemos participando en las redes sociales, vuelvo y reitero en ese tema. ¿Qué podemos hablar de Sonespaces? ¿Qué logros se han hecho en esta legislatura? Bueno, siempre fuimos muy críticos con el hecho de tener un parking de pago en un hospital público. No es un centro comercial, nadie va a un hospital por gusto, va porque tiene una necesidad o para atender a un familiar. Entonces, el rescate del parking ha sido uno de los logros, ha sido muy, muy luchado, muy defendido por mi formación política. Es una de las cosas que queremos. También defendemos, por otra parte, que todos aquellos servicios que se han ido privatizando, como pueda ser cocina, como pueda ser lavandería, etcétera, retornen a lo público. Nosotros defendemos que la gestión de los servicios públicos debe ser así, 100% pública. Se va con la conciencia tranquila de sanidad y consumo. Hablemos de los logros que se han hecho en esta legislatura en el Ayuntamiento de Palma. Bueno, en el Ayuntamiento de Palma la verdad es que hemos desarrollado toda una serie de líneas de mejora de diferentes áreas. Concretamente llevo 2 empresas municipales, que son Mercapalma y la empresa funeraria. Hemos mantenido el funcionamiento, mejorando la organización y mejorando la gestión en términos de recursos generados por las empresas que vuelven a la caja común y que después pueden destinarse a los servicios que damos desde el ayuntamiento, servicios sociales, ¿de acuerdo? Esa es una de las partes. En términos de mercados municipales, porque mi regiduría es muy compleja, ¿no? Llevo 2 empresas municipales, los mercados, laboratorio, ámbito de promoción de la salud. Estamos muy satisfechos, especialmente en promoción de la salud. Hemos tenido un reconocimiento a nivel del Ministerio, hemos ampliado los servicios que ofrecemos, las actividades destinadas a niños y a niñas y a diferentes colectivos, y hemos abierto una línea específica de atención a colectivos en exclusión social. Porque en esa línea que comentábamos antes de que nadie quede atrás, es muy importante sobre todo atender a este tipo de colectivos. Entonces, a población general, pero también destinando recursos a aquellos que más los necesitan. Pues mire, nos ha dicho, perdón, el día 9 de abril tenemos un foro de exclusión social, queda cordialmente invitada. Muchísimas gracias, cuenta conmigo. Alex. Sí, no cerramos el apartado de tema sanitario y incluimos el tema turístico. Creo que lo mencionaba antes Juan Pablo, el tema de el boom que ha habido con turismo sí, turismo no, y luego también la temática del turismo de salud, que sobre todo por parte de países como el Reino Unido ha habido tanta polémica de gente que ha venido aquí para utilizar los servicios sanitarios, como
cualquier país comunitario, pero luego el tema de las denuncias para evitar pagos, ¿cómo se ha planteado? Bueno, son dos cosas diferentes. En cuanto al turismo, el debate no es turismo sí o turismo no, sino qué modelo de turismo queremos. Y desde Podemos, por supuesto, estamos a favor de que exista el turismo. Y lo que defendemos de manera prioritaria son las condiciones laborales y profesionales de los empleados y las empleadas del sector turístico. Hemos trabajado muy de la mano con el colectivo, por ejemplo, de camareras de pisos, pero bueno, esta es la punta de lanza. También tenemos que atender las necesidades de todo el colectivo, de todo el sector. Eso es importante, que los beneficios que genera el turismo reviertan en los trabajadores y trabajadoras del sector, por supuesto también en la parte empresarial, pero desde luego que se garanticen los derechos laborales de las personas que están al final generando esa riqueza. Eso es fundamental. Cuando hablamos de las personas, la segunda parte de tu pregunta, de las personas que se desplazan o que han venido aquí y han tenido algún tipo de atención sanitaria. Vamos a ver, existe también unos prejuicios y unos rumores respecto al volumen de personas que son. Yo quisiera desmentir eso. Son escasísimas las personas que están haciendo lo que tú comentabas anteriormente. Son muy pocas personas y además en este mandato lo que se ha mejorado por parte del IPSalud, del Servicio de Salud, es el sistema de cobro. Entonces a estas personas se les están cobrando los servicios, ¿de acuerdo? Entonces quisiera desmentir un poco que es que, porque corre mucho esto de que vienen de fuera, nos colapsan el sistema. No, el sistema se colapsa y aquí nosotros somos bastante contundentes en la afirmación porque además tenemos las cifras. El sistema se colapsa porque necesitamos más plazas públicas. La población ha crecido muchísimo, la población ha envejecido, cada vez hay personas que tienen más problemas de salud porque afortunadamente la atención es buena y entonces bueno, pues vamos envejeciendo. Tenemos que ampliar la cartera de servicios, los servicios que damos a la población y además lo que hay que hacer es aumentar las plazas públicas. Lo que no podemos tolerar es que los servicios de urgencias pues bueno, se vuelvan a colapsar como hemos visto este año con la epidemia de gripe. Eso es absolutamente intolerable. No sé, si hay camas cerradas, que es lo que ha pasado, se tienen que abrir para dar atención a la gente. La gente no puede estar en los pasillos, eso no es aceptable. En ningún caso es aceptable que la gente esté acumulándose en los pasillos sin tener atención. El tema de las camareras de piso es una lucha que ustedes siempre se han planteado. Casualmente ayer pasaba por comisiones obreras y había una manifestación reivindicando estos derechos. ¿En qué se ha avanzado en la legislatura? Bueno, el tema de las camareras de pisos me toca directamente porque mi madre lo ha sido. Sí. Fue una de las personas que dejó su salud, ahora hablábamos de derechos laborales, que dejó su salud en el puesto de trabajo, concretamente en la zona de Playa de Palma. Se ha avanzado en el reconocimiento de las enfermedades profesionales. Por ejemplo, el túnel carpiano, que es un problema que afecta a las camareras en la muñeca porque bueno, estiran las camas y llevan mucho peso a la hora de empujar, por ejemplo, los carros, etc. Esto ya se ha reconocido como enfermedad profesional, pero es un primer paso, hay que ir mucho más allá. Hay problemas de codo, hay problemas de hombro, hay problemas de espalda, de rodilla, de cadera, que estos todavía no están reconocidos y esa lucha hay que llevarla adelante. Estaba hablando de su señora progenitora. ¿Quién es Antonia Martín? Aparte de ser la regidora de Salud y Consumo, para la gente, pues la gente siempre la ve en el mundo de la política. Dos preguntas. ¿Quién es Antonia Martín y por qué esa venita de incorporarse a la política? Bueno, yo soy una persona muy reivindicativa desde chiquinina. Estudié, como he comentado, estudié enfermería. Me defino como enfermera porque lo soy. Trabajé durante años en el antiguo hospital de Sondureta, que bueno, cada vez que paso por delante la verdad es que me llena de dolor todavía ver aquel edificio sin haberse rehabilitado. Entonces, como enfermera siempre he sido también muy reivindicativa, especialmente en el área de pediatría donde yo trabajaba. En el hospital de Sondureta, como hospital de referencia, teníamos a pacientes desplazadas de Menorca, de Ibiza, de Formentera y también del resto de Europa, porque bueno, había mujeres embarazadas que venían de vacaciones y bueno, por el motivo que fuese daban a luz aquí y entonces nosotros atendíamos a las mamás y a los bebés. Entonces siempre me ha llamado la atención las personas venidas de fuera porque tienen unas necesidades
especiales. Son pacientes que tienen una necesidad especial, porque además o tienen un desarraigo o no tienen a la familia, su situación siempre es más dura que las que estamos aquí. Y siempre esto me ha llamado la atención. Después empecé a trabajar en la universidad y desde el 2015 estoy en el ayuntamiento. Hay varias cosas que veo que le preocupan, pero ya para despedirnos, ¿qué es lo que le preocupa? Bueno, me preocupan las desigualdades sociales que van creciendo, me preocupa que tenemos casi un 25% de personas en Baleares que están en riesgo de exclusión social o situación de pobreza. Me preocupa ver cómo están reflorando, ¿no? Aflorando estos sentimientos xenófobos, misóginos, racistas en nuestro país. Y eso realmente me preocupa. Pero igual que me preocupa, soy una persona extraordinariamente optimista y creo que con el trabajo de todos y todas podemos revertir la situación. Hay que mejorar en lo que es atención social desde la visión de justicia social, no de caridad, porque, de nuevo, tenemos que mirar hacia el país del futuro y no volvernos hacia atrás. Alex, pues Sí, nos vamos. básicamente si lanzar un mensaje para terminar. Como he dicho al principio, elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Algún mensaje que lanzar? Bueno, creo que la ciudadanía tiene en su mano todos los elementos para poder decidir y sobre todo les animo a acudir a las urnas y a votar, a decidir, porque si ustedes no emiten su voto, otras personas decidirán por ustedes. Así que de verdad les animo a participar en todas estas citas electorales que vamos a tener en los próximos meses. Doña Antonia Martín, regidora de Salud y Consumo, digo Martín, porque es que aquí le ponen siempre, y esto es una anécdota que voy a contar, siempre le ponen la I, como en mallorquín, Martín, y se disgusta. Muchas veces la he visto frunciendo el ceño cuando le dicen Martín. Dice, no, es que mi padre, y esta anécdota la tenía que contar, mi padre me riñe. Sí, bueno, a ver, mi apellido es Martín, con N, pero bueno, también entiendo las adaptaciones que se hacen algunas veces, pero bueno, siempre hacemos bromas sobre esta cuestión, ¿no? Sobre el apellido. Muchas gracias por estar en Charlas Con. Gracias, Alex. Una entrevista más que de momento yo creo que están teniendo mucho éxito. La gente está pudiendo ver la opinión de diferentes colectivos y también de diferentes partidos políticos, que de cara a las próximas citas electorales yo creo que es una pequeña ayuda para que vean un poquito la diversificación, la diversidad de opiniones que hay aquí. Yo creo que hay que felicitarse por el trabajo que estamos haciendo y bueno, hasta la próxima entrevista. Toca mejorar mucho, pero en eso estamos. Muchas gracias.